Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenido a otro vídeo de mi canal, Las claves del arte. Estoy muy contenta hoy porque vamos a empezar un nuevo ciclo y además un ciclo que para mí es muy especial, que es el ciclo Arte en Granada. En concreto vamos a comenzar con la iglesia de San Ildefonso que se encuentra en el centro de la ciudad y que es muy conocida. De hecho, nos vamos a centrar en el retablo de la iglesia, pero aún más. Como me gustan tanto los detalles, nos vamos a centrar específicamente o especialmente en el relieve que se encuentra en la parte superior del retablo. Siempre busco una palabra que defina la obra de arte y creo que en este caso es una obra sorprendente, una obra que no te imaginas, sinceramente. Me gustaría dar las gracias especialmente a María Valle. Las fotografías las ha realizado ella y la verdad es que son increíbles, son maravillosas. Y además, como una cosa muy personal, pero me gustaría poder dedicárselo a don Rafael Martínez. Estamos ante un retablo maravilloso del siglo XVIII, realizado por Blas Moreno y cuya las imágenes, las esculturas son de risueño. Este retablo es un ejemplo del barroco granadino de esta época. Me gusta mucho porque, si os dais cuenta, rompe la dinámica, rompe el estatismo que había habido en épocas anteriores en los retablos. No son fijas, no son estructuras ordenadas, sino que destaca principalmente un movimiento que personalmente yo definiría como circular, frente al orden rectangular que había habido en épocas anteriores. En el centro encontramos un templete maravilloso que rompe un poco la dinámica del resto del retablo, pero que consigue crear cierta armonía. Está formado por tres partes. La parte de abajo, en el que se encuentran San Pedro y San Pablo, que son dos tallas que me encantan y que están custodiando el sagrario. En el segundo frontal se encuentran distintos ángeles, muchos ángeles muy pequeñitos y bastante bonitos, y en la parte de arriba, como remate final, se encuentra el manifestador, que es el sitio para la exposición del Santísimo. Todavía hoy día, algunos días del año, se abren las compuertas, dentro se pone la custodia y sirve para la oración de los fieles. Todo esto rematado por una corona maravillosa con dos ángeles que le termina de dar dignidad al conjunto. En el primer cuerpo encontramos tres o cuatro calles según la perspectiva, en el que por orden sería primero Santa Inés, luego se encuentra San José, le sigue San Antón y terminamos con Santa Catalina. En el ático hay un relieve en el que se representa la interposición de la casulla por parte de la Virgen María a San Ildefonso, y sobre la cual aparece la palabra ave, y todo esto terminado o coronado por la M, que es un símbolo de la Virgen María. Bueno, vamos a centrarnos, como hemos dicho antes, en el relieve que se encuentra en la parte de arriba del retablo. Vale, la primera clave, la historia. ¿Qué está representando? Le está representando la interposición de la casulla San Ildefonso por parte de la Virgen María. Primera pregunta es: ¿quién es San Ildefonso? San Ildefonso era un obispo de Toledo del siglo VII después de Cristo, que era un fiel defensor de la virginidad perpetua de María. En otras palabras, María siempre virgen, que entre nosotros lo que viene a decir es que María fue virgen durante toda su vida. Alrededor de él hay una leyenda bastante interesante, y es que en un momento determinado se le aparece la Virgen María, le interpone la casulla y le dice: tú eres mi capellán y fiel notario, recibe esta casulla que te envía mi hijo de su tesorería. Esto había sido en agradecimiento a la defensa de San Ildefonso de su virginidad. Continuando esta historia, lo que nos encontramos en el relieve son muchos ángeles y luego la Virgen María, que con la ayuda del arcángel San Gabriel le está poniendo la casulla a San Ildefonso. Esto nos lleva a la segunda clave, que serían en este caso tanto la Virgen María como San Ildefonso. Vamos a fijarnos un poco en San Ildefonso. Fijaros, se encuentra de rodillas, tiene una túnica blanca y está con la boca abierta, se ha quedado con la boca abierta y mira un poquito de reojo a la Virgen María, casi sin atreverse del todo. Luego pasamos a la Virgen, que realmente es lo que más me ha enamorado de este relieve porque es maravillosa. Tiene la túnica roja y luego el típico manto azul con estrellas incorporado.
Es muy bonita la mirada que tiene especialmente. Está abstraída de la escena. Ya no está pensando en ese momento en agradecerle a San Ildefonso su defensa, sino que además está mirando a otra parte. Está muy seria, probablemente preocupada por algo. Es la típica mujer granadina, con la cara redonda y con el pelo un poquito ondulado y marrón. Las vírgenes de Granada se suelen representar bastante de esa manera. Sobre la iconografía de la Virgen está un poco en medio entre la Inmaculada Concepción y la Ascensión de la Virgen. Ambas provienen del Evangelio de San Juan 12:1, en el que se dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna en los pies y en la cabeza una corona con las 12 estrellas. En este caso, encontramos a la mujer, ¿no? La luna debajo de sus pies está, si nos fijamos bien sobre en la parte de abajo, donde se encuentra la nube, hay una parte de la media luna, que es bastante llamativa y bastante bonita. Una de las licencias que se da al artista es que no pone la estrella en la corona, sino que lo pone en la propia túnica, donde se pueden contar efectivamente 12 estrellas. Estas 12 estrellas simbolizan las 12 tribus de Israel. Como podéis observar, la verdad es que es una imagen maravillosa, es una imagen increíble y que realmente merece la pena ser vista y conocida, y que, como he comentado antes, gracias a las nuevas tecnologías, hoy día es posible observar. La tercera clave son los ángeles. Ya hemos visto ángeles en otros cuadros, en otras pinturas, pero en este caso cogen especial relevancia, ya que hay bastantes. Siguiendo esto, la tercera clave se encontrarían en los pequeños angelitos que hay en la nube en la que se encuentra la Virgen. Siguiendo un poco lo que nos explica la Biblia, estos ángeles son querubines. Son 3 ángeles preciosos, se encuentran las 3 caras y luego las alas, que son 2 alas, en la parte de abajo. Cada uno de ellos además está individualizado, cada uno son son niños distintos. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos querubines? No sé si os habéis planteado alguna vez, pero ¿qué hacen unos querubines en una nube sobre la que se encuentra la Virgen María? Es un poco raro, ¿no creéis? Bueno, pues estos querubines se encuentran en el libro del Éxodo, en el que se explica que en el Arca de la Alianza, en la parte superior, hay unos querubines, ¿no?, adornándolo. De manera que al final se ha entendido un poco que en el trono de Dios, el trono de Dios se encuentran estos querubines. Por tanto, al ponérselo a la Virgen María, lo que está dando a entender que no es una nube, sino que es un trono, y haciendo un paralelismo o haciendo entender a la Virgen como la reina de los cielos. ¿Qué os parece? Una cosa tan pequeña, tan prácticamente pasa desapercibido y luego es súper importante. La cuarta clave serían esos angelitos monísimos que hay en la parte de abajo, que llevan los distintos atributos de San Ildefonso. En concreto, este tipo de ángeles se llaman putti, como dirían en Italia. Estos ángeles no provienen del Evangelio, perdón, de la Biblia, sino que vienen de la cultura clásica. Estos ángeles, que son preciosos, llevan la iconografía de San Ildefonso. Por un lado, uno que lleva la mitra es como el tocado que cubre la cabeza de los obispos. Y luego el otro, que lo que lleva se llama el báculo, ¿vale? O sería el bastón pastoral, que es un símbolo de que el obispo es el pastor del pueblo. Fijaros cómo la parte de arriba termina en una especie de circunferencia, es muy bonita. Ya que estamos también con la iconografía de San Ildefonso, hablar un poquito de la casulla, porque es maravillosa. No lo he explicado antes, una casulla es la vestidura exterior de un sacerdote en el momento de celebrar la misa, ¿vale? Y es maravillosa por un lado porque se ve perfectamente el relieve y que realmente parece una tela, es decir, es que parece el brocado de una tela, prácticamente parece que lo puedes tocar, es que es maravillosa. Quinta clave, el arcángel San Gabriel. Un momento, fijaros bien, ¿qué hay detrás del arcángel San Gabriel? Hay una figura pintada. No es rarísimo porque no se podría ver, estamos hablando de mucha altura. No sé, y además, ¿quién es? Bueno, por la pinta, es decir, por la estética, es como se suele representar normalmente a San Juan. Ahora ya nos centramos en el arcángel San Gabriel. De este arcángel ya hemos hablado un poco en la Anunciación de Fray Angélico. Está muy vinculado a la Virgen María y, si os dais cuenta, en este relieve tiene especial importancia. Fijaros
Primero, lo que es estético, que es maravilloso, el movimiento que tiene el ángel. El ángel, claro, está volando, por tanto, se le ve como la túnica se vuela y la forma, la posición de las piernas son bastante curiosas, pero es que es muy difícil en el espacio en el que han dejado para el relieve poder meter ahí una figura. Sin embargo, la verdad es que Risueño consigue realizarlo, llevarlo a cabo con muchísima maestría. Las alas del ángel me encantan porque tienen también un toque dorado, igual que le pasa a la túnica, ¿no? Que tiene como eso, como remate dorado, lo que le da también cierta volumetría al sitio. La mirada que está teniendo el ángel no está mirando específicamente a nadie, sino que parece que está mirando un poco hacia abajo, probablemente porque está pensado para verse desde abajo y así captar la atención del espectador. Volviendo a la iconografía del arcángel, es un arcángel que está muy vinculado a la Virgen María y especialmente al tema de, siempre se le relaciona con el tema de la virginidad de María, porque él fue el testigo del momento de la Anunciación, del momento en que María acepta ser la Madre de Dios. De hecho, también en el Evangelio de San Lucas 1:28, en las palabras que dice el ángel, Dios te salve, llena de gracia, se entiende que está haciendo una referencia a la propia pureza de la Virgen María. Bueno, y ahora nos vamos a la sexta clave, nos vamos a ir a los lados donde se encuentran los otros dos arcángeles, se encuentra San Rafael y San Miguel. Sobre San Rafael es el que se encarga del tema de las curaciones y San Miguel en este caso tiene especial relevancia porque es el que termina o el que ayuda a entender la clave de todo el retablo en su conjunto. Lo que es San Rafael, fijaros que está mirando un poquito hacia abajo, tiene la boca un poquito abierta y luego tiene una posición de la mano un poco rara y probablemente iría su vara, pero que con el tiempo se habrá perdido. Es muy típico que se pierda al pobre San Rafael se le suele perder la vara a lo largo de los siglos. También muy bonita su túnica y el movimiento que consiguen con ella, ¿vale? Se observa casi como si hubiera aire, como si hubiera movimiento dentro de esta túnica, dándole siempre un poco la sensación de espiritualidad, ¿vale? De ser divino. Luego pasamos al Arcángel San Miguel, que es impresionante. A mí la verdad es que me encanta. Lo que es la cara, más o menos, es bastante similar a San Rafael, pero tiene la armadura, se le ve mejor la armadura romana, tiene hasta la típica capa de los romanos e incluso un escudo que pone SQD. Con una vara, sí, con una especie de vara, está acabando o matando al demonio. Que fijaros la cara que tiene, los ojos hacia afuera, la boca abierta. Es una maravilla, vamos, está súper bien representado y además consigue también captar muy bien el movimiento con los brazos. En mi opinión, si vemos a los tres arcángeles, yo creo que son los tres la misma persona, o por lo menos son muy parecidos. Todos tienen la cara alargada y luego el pelo un poquito rizado. La verdad es que da la sensación de que esté basado en la misma persona. San Miguel significa, bueno, Miguel significa fuerza de Dios. Y este arcángel aparece en el libro del Apocalipsis 12, del 2 al 8. En este pasaje de lo que se habla es cómo el arcángel San Miguel realiza una batalla contra un dragón, que aparece también en la escena, para defender a una mujer con su hijo, que es entendido en la Iglesia Católica como defender a la Virgen María con el niño Jesús. Por esto se considera el arcángel San Miguel como el principal defensor del dogma de la Inmaculada Concepción y de la Eucaristía. La clave de todo el retablo, que sería la séptima clave y última clave, sería justamente las dos cosas que acabo de decir, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Eucaristía. La unión con la Eucaristía, según la profesora Pilar Berto, parece que podría ser debido a que ambos son una representación del amor de Dios, del amor de Dios. Por un lado, lo que es la Inmaculada sería el amor de Dios a la Virgen María, que le hace quitar o le quita el pecado original, y por el otro, la Eucaristía, que sería el amor de Dios a los hombres. Por su parte, otros investigadores lo que plantean realmente es que esta unión proviene de que María fue el primer tabernáculo de Dios, ¿vale? Fue la primera morada terrenal de Dios en la tierra. Oficialmente ya hemos terminado con el relieve de la parte de arriba, pero antes de terminar me gustaría pararme un minuto, un segundo prácticamente, a las dos imágenes que se encuentran en el templete en la parte inferior porque son preciosas, que son San Pablo y San Pedro. Vamos a mirarla, yo creo que merece la pena pararse un poquito.
Ambas imágenes se encuentran como un poco escondidas. Fijaros cómo están mirando directamente al sagrario, ¿vale? Pero así como escondidos, como diciendo, verás, como llegue alguien, nosotros estamos atentos. En el caso de San Pedro lleva el pelo blanco y a una mirada preciosa. Fijaros la plasticidad que tiene en la ropa, en la túnica. Es maravilloso y le falta una mano. Suele ser muy habitual que con el paso del tiempo se pierdan distintas partes de las tallas, por desgracia. Y San Pablo, que me encanta. San Pablo está ahí también de reojo, como un poco de esquina. Otra vez se vuelve a encontrar esa plasticidad en la túnica que le da muy buen volumen. Es maravilloso. Y en este caso además lo que consigue es que da mucho carácter, tiene mucho carácter, es una figura que tiene mucha personalidad. Bueno, ya hemos terminado todo y ahora como siempre vamos a recopilarlo todo, vamos a recopilar esas claves que nos van a ayudar a tener esa nueva mirada delante del relieve. ¿Empezamos? La primera clave que se encontraría en la historia que intentan representar, que es la interposición de la casulla a San Ildefonso por parte de la Virgen María, que es una excusa para ensalzar la virginidad perpetua de María. Luego la segunda clave, que serían tanto San Ildefonso como la Virgen María. San Ildefonso, que se encuentra de rodillas y con la boca abierta, se ha quedado con la boca abierta al ver ese momento, y especialmente la Virgen María, en el que destaco principalmente esa mirada, que tiene esa mirada triste y un poco perdida y ausente de la escena, ¿no? Tiene una capacidad de expresión que la verdad es que llama mucho la atención y que yo creo que es lo que remata este maravilloso relieve. También lo que es el tema de la iconografía y demás, bueno, pues sigue el Apocalipsis de San Juan, capítulo 12 al 1. La clave 3, que de la Virgen María pasamos directamente a los querubines, que son los angelitos que se encuentran en la nube sobre la que se encuentra la Virgen María, que da la clave para mostrar que la Virgen María se encuentra en un trono, ¿vale? Que no es una nube, sino un trono. Luego pasamos a la cuarta clave, que son los putti, que son los pequeños angelitos que se encuentran que llevan los símbolos de San Ildefonso y que provienen del arte clásico. Junto a esto también hemos resaltado la propia casulla, ¿no? Que destaca ese nivel de realismo que tiene, que prácticamente parece una tela y con movimiento. Luego ya llegamos a la quinta clave, que sería el arcángel San Gabriel, que es precioso. Destaca formalmente la posición, la forma en la que se encuentra metido, introducido en un sitio tan pequeño y de tanta dificultad. Y la sensación realmente de que está volando. Incluso en la tela se observa mucho movimiento. Además explicábamos que el arcángel San Gabriel se suele representar mucho dando fe de la virginidad de María, ya que él fue testigo del momento de la Anunciación. Nos alejamos un poquito del relieve y nos encontramos el arcángel San Rafael y el arcángel San Miguel, especialmente el arcángel San Miguel, que está vestido de romano y que proviene del Apocalipsis de San Juan, en el que se dice que por defender a una mujer con su hijo es capaz de derrotar al demonio. Esto simboliza que es el firme defensor tanto de la Inmaculada Concepción como de la Eucaristía. Y esto nos lleva a la séptima clave, en el que ya vemos todo el retablo en su conjunto, porque esta idea es lo que une la parte de arriba con el resto del retablo, especialmente con el templete central, que es un ensalzamiento a la Eucaristía. Y todo esto, como he comentado antes, dentro de un relieve totalmente sorprendente al encontrarse a metros y metros de altura en una zona que probablemente el autor nunca jamás pensó que tanta gente podría conseguir verlo. Muchas gracias por acompañarme. Ahora, como siempre, voy a dejar un ratito para que podáis ver un poco más la obra de arte en su conjunto y plantearos qué me dice a mí esta obra, qué me llama la atención, qué es lo que me gusta de ella. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle a me gusta y suscribir a mi canal si queréis continuar viendo este tipo de vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.